Radio Marca es emoción. Radio Marca. El Tertulión con Santi Roca y todo su equipo. El deporte es nuestro. Radio Marca. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidas a este tertulión de esta jornada de jueves. Estamos a pocos días de un fin de semana apasionante en varios frentes. Tenemos baloncesto, no se nos olvide. Playoff ante el Morón. Primer partido de ese playoff histórico para el Unispel Basket, para el Pro Inveni. Hacía mucho tiempo que no disputaba una eliminatoria en una liga del calibre de esta segunda FEB, muy parecida a aquella Le Plata que acabó con el ascenso a la Le Boro. Estos días el club ha estado recordando una de las figuras importantes en esa historia, Josemi García, a través de mensajes motivadores para la afición del propio jugador y que desde luego van a despertar muchos recuerdos de aquella época dorada. El Gandía vuelve a estar en ese asunto, en esa lucha, en esa pelea, en ese nivel de baloncesto que nos ha dado, que ha desplegado durante todo el año. Pero también es un fin de semana apasionante en el mundo del fútbol. Tenemos un derbi como la Copa de un Pino, el La Font Club de Fútbol Gandía, en La Plana, y tenemos sanciones, además de un caso, el de Gabro, que ayer destapaba este programa, el Tertulión, en exclusiva, en primicia, el asunto de la condición que presumiblemente había puesto el Gandía para la marcha de Gabro, que como sabéis comenzó la temporada en el Gandía y la ha acabado en La Font. Hoy os confirmamos si sí o si no. Hay cláusula del miedo para unos, hay cláusula o pacto de caballeros para otros, pero enseguida os lo confirmamos. Si Gabro puede o no jugar ese partido. Pero otra de las noticias del día o de la semana es la sanción, o mejor dicho, la resanción a Alberto Gregori. Alberto Gregori, que fue expulsado en el partido ante la Alcudia, y Alberto Gregori, que ha sido resancionado por seguir dando instrucciones en la otra grada, en la grada de enfrente, en ese partido. Es algo que he visto bastante esta temporada y que veo habitualmente en los entrenadores. Lo vi en un partido de juveniles también del Gandía. Técnico expulsado, que recorre la banda, se pone enfrente y sigue dando indicaciones. Y por desconocimiento, en muchos casos no se sabe que eso no solo no se puede hacer, sino que es sancionable. Y no solo sancionable, es que te machacan, te hunden en el comité de competición. Pues eso le han hecho a Alberto Gregori. A los 2 partidos de sanción del partido de Alcudia le sacuden otros 4 que le van a impedir no solo no volver a sentarse en el banquillo esta temporada, sino que incluso, si el equipo se metiera en playoff, no poder disputar esa eliminatoria. El cabreo es monumental, porque aquel partido, recordaréis, ha traído consecuencias, y consecuencias, bueno, pues graves en este caso para el Gandía, no solo en lo disciplinario, sino también en lo deportivo. Por cierto, ayer recibimos una llamada curiosa en este programa. No he podido todavía, a día de hoy, a fecha de ahora, constatar la veracidad de la llamada. Porque me parece tan grave que creo que antes de criticar la llamada, voy a tener que verificar si realmente quien llamó diciendo quién era, lo era. Así que voy a utilizar el programa, el medio, el altavoz, para pedir, suplicar, implorar al árbitro de aquel partido polémico, el de la tarjeta Cardona, que se ponga en contacto a través, no lo sé de quién, de un conocido, de un tercero, y que me confirme si la llamada de ayer a este programa, profiriendo insultos, era del árbitro del partido Gandía-Alcudia. Porque no me lo creo.
Me parece, sí que me creo a mi compañera que cogió la llamada, pero no me creo que un árbitro de la Federación Valenciana de Fútbol llame a un medio de comunicación a insultar a los contertulios del medio, al presentador y a la productora. No me lo creo. Entonces, como yo creo que alguien ha suplantado la identidad del árbitro, ha llamado a este programa y como no le gustó lo que dijimos aquí, ha proferido insultos graves, no me lo creo, pues me gustaría que alguien me ayudara a comprobar si el que llamó fue el árbitro o no. Empezando por el árbitro, no sé si el delegado de los árbitros, no quiero llamar tampoco a la federación porque tampoco quiero que esto molestara a nadie con este asunto, pero es que antes de decir lo que pienso del que hizo la llamada, necesito verificar si quien la hizo es quien realmente dice ser. Y entonces a partir de ahí ya entraremos en si es o no rocambolesco, no solo el arbitraje, sino también la llamada posterior. Así que alguien me eche una mano, porque no sé cómo meterle mano a este asunto, realmente. No tengo ni idea. Le he preguntado a Alberto Gregori por la sanción, ha dicho esto. Al final de la primera parte hubo ahí un enfrentamiento entre jugadores. Yo creo que le perdonó la tarjeta a Adnan, al número 6 de la Alcudia, y bueno, hubo ahí un rifirrafe, y ahí aprovecharon los jugadores de la Alcudia para decir que el entrenador del Gandía estaba dando indicaciones, porque es que justamente la semana anterior al entrenador de la Alcudia le cayeron 4 partidos por precisamente esto, dar indicaciones desde la banda cuando estaba sancionado. Yo estuve sentado, además, al lado de Domingo Pomar, estuve animando al equipo como un aficionado más, pero bueno, pues supongo que esa reclamación de los jugadores de la Alcudia en ese momento de tensión, pues haría que el árbitro pues anotara en el acta que estuve dando continuamente indicaciones cuando no fue así. Lo tenía muy fácil Alberto. Si me dijeras que el Gandía juega, no sé, en el campo del Real o en el campo del Daimús o en el campo o en el Ros de Corella, pues puedo entender que se busque un sitio para ver el partido y para estar con sus jugadores. Pero en el Guillermo Lagüe, Alberto, lo tenía muy fácil, subiendo al palco, a una cabina, incluso estando en contacto por teléfono con sus... En fin, son errores que se pagan y que espero que el Gandía no eche de menos a su técnico en estos cuatro partidos, porque la verdad es que es una situación compleja. Bueno, ayer os poníamos encima de la mesa el asunto de Gabro. Vamos con los patrocinadores de la información del Club de Fútbol Gandía, porque este tema es interesante, y os cuento enseguida si hay o no pacto para que Gabro no juegue el partido contra el Gandía. Gabro, que es portero ahora de la Font, ex del Gandía. Radio Marca Gandía con Santi Roca. Radio Marca Gandía, 107.0 FM. Bueno, pues la información del Club de Fútbol Gandía, que seguimos ampliando. Asunto Gabro. Ayer os decíamos que estábamos intentando que alguien de los dos clubes nos confirmara este asunto. Fue curioso, porque al principio parecía como que nadie sabía nada. No, yo no lo sé, pregunta tú. Pues díselo. Pues lo pregunto y te digo. Hablamos con directivos, con entrenadores. Bueno, al final parece ser no, confirmado 100% que cuando se le emitió la baja del Club de Fútbol Gandía a Gabro, se puso encima de la mesa la condición de que no jugara el partido de vuelta. Y así es. Gabro no va a jugar el partido de vuelta porque hay un pacto entre los dos clubes. Le hemos preguntado a Alberto sobre este asunto. He pedido a algún representante de la Font que hablara sobre este asunto. Se lo he pedido al técnico, todavía no ha podido responder. Supongo que lo hará y lo emitiremos en la jornada de mañana. Y le pido también a su capitán, a Marc, que siempre está dispuesto a hablar, pero hoy no ha querido hablar de este asunto. Lo había hecho antes en redes sociales. Había dicho Marc en nuestras publicaciones que no sabía que le parecía más lamentable. Creo que dice textualmente:
si la condición en sí, si la cláusula en sí, o si haberlo filtrado a la prensa. Ya le he explicado a Marc esta mañana que no nos ha filtrado nadie de ningún club, ni de la Font, ni del Gandía, esta información. Nos ha llegado a través de terceros. Y como es nuestra obligación, la hemos corroborado por parte de ambos clubs. Me ha llamado mucho la atención la primera llamada que hice al Gandía, porque la primera llamada que hice al Gandía me lo negó. No lo sé, lo pregunto, cuando esa persona había sido quien había negociado precisamente la cláusula. Mentirijillas, ¿eh? Pero luego se lo han pensado mejor y como la Font lo ha reconocido, el Gandía también lo ha reconocido. Hay quien cree en la Font que esto es una, ¿cómo diría? Una treta del tertulión para meter presión para que Gabro no juegue. A mí me da igual que juegue Gabro o no. Yo lo que tengo que hacer es informar a la gente. Y si habían llegado a un acuerdo, ¿qué tiene que ver que lo diga o no el tertulión? Si lo iban a cumplir, ¿qué presión, si es que hacemos alguna presión, puede hacer el tertulión? O Radio Marca. Gandía. Yo creo que por ahí no van los tiros. Se trataba y se trata únicamente de informar, porque es un caso que a mí personalmente me llama mucho la atención. Llevan el Gandía y la Font últimamente con el tema de las bajas tuya mía. Recordad que el año pasado el Gandía, pretendiendo evitar el descenso, acabó teniendo que pagar dinero, a la Font por el fichaje de uno de sus jugadores, creo que era George. Creo que ese dinero salió del bolsillo particular de alguien, que entonces estaba, no voy a delatarle, no sea cosa que tenga líos en casa, con la buena gente que es, pero que tuvo que pasar por taquilla. Y este año el Gandía pues le ha hecho pasar por la cláusula de no juegas contra nosotros en la vuelta. Le hemos preguntado a Alberto, ¿qué dice Alberto de esto? Y en cuanto a la situación de Gabro, yo solo te puedo hablar de la parte deportiva. Y es que cuando dejamos salir a Gabriel teníamos dos porteros, estaba Company y estaba él, porque Vicent Puig ya había salido hacia Javea. No era una situación cómoda para nosotros, para el cuerpo técnico, porque quedarnos con un portero y trabajar con el juvenil creíamos que no era una situación idónea, pero pensamos en el jugador que necesitaba y quería jugar, y también pensamos en la Font, que es un club amigo. Así que dejamos salir al jugador y estuvimos una temporada, como te digo, trabajando con Company y con un portero juvenil hasta que pude traer a Fede. La negociación la llevó la dirección deportiva y probablemente sea con ellos con quien tengas que hablar para que te digan cuáles son las condiciones en las que salió Gabriel. Bueno, pues yo creo que con esto zanjamos. Mañana a ver si podemos escuchar a Jaume Pastor, el técnico de la Font, porque se viene un partido ciertamente atractivo, interesante, apasionante. La Font que no se puede descuidar, el Gandía que no puede cometer errores. Recordemos, si lo tenemos a mano, los calendarios del Gandía en este tramo final del campeonato, los rivales que le quedan al Gandía, porque la verdad que lo tiene, no se puede permitir ni un error. Ayer uno de nuestros oyentes, Dani, a quien mando un saludo, me puntualizaba. El Gandía no necesita ganar los 4 partidos, evidentemente, ganando 3 y empatando el último, es matemáticamente campeón. Más allá del gol a verás, si el Gandía gana los 3 siguientes, mantendría la ventaja que mantiene con el Juchente, evidentemente, y jugando el último partido con el Juchente, el empate le vale. El Gandía va a visitar la Font, luego recibe a Lenguera, luego viaja al Gemesí y en la última jornada tendrá que jugar en casa ese partido ante el Juchent. En cuanto a lo que refiere a la clasificación, recordad que el Gandía está líder con 57 puntos, el Juchent segundo con 55 y el Massanassa es tercero con 54. ¿Qué le ocurre a la Font? Pues la Font, que ha recuperado 3 puntos después de una reclamación. La Font está ahora mismo en el puesto décimo primero, con 31 puntos, pero cuidado, está a 6 del Vall d'Alcalans. Si la Font perdiera contra el Gandía en este derbi, en esta jornada, cuidado, porque el Vall d'Alcalans juega en casa contra el Sueca y ganando se le pondría 3 puntos. Así que es un partido a vida o muerte entre los dos equipos, un partido complicado y un partido que vamos a seguir mañana también en la previa con los testimonios desde la Font. Vámonos al Oliva, vámonos a la info del Oliva,
rápidamente, porque cuidado, no todo el monte es orégano. No todo es felicidad en Oliva. No todo es buen rollismo en Oliva. Y no estoy hablando de la Fer Joan Mascarell ni de las elecciones. Estoy hablando de que les ha caído una sanción que os contamos enseguida. El deporte es nuestro, Radio Marca. Bueno, pues eso, otro muy buen oyente de este programa, Alberto, me hacía llegar ayer las sanciones, concretamente la de el Oliva. 2 partidos corresponden a los de Beniopa y Benifairó, por incidentes graves del público en el partido en el que se consiguió el ascenso. A esos 2 partidos solo van a poder acceder al Morer. Si podemos poner imágenes para que la gente vea el ambiente que había en el Morer. Solo podrán acceder al Morer 25 personas por club, jugadores y técnicos, y si sobran plazas hasta las 25. Además de los acreditados por parte de la federación. ¿Qué pasó en el Morer? Estuvimos allí presentes. El Morer pasó lo que tenía que pasar, lo que vengo hace tiempo denunciando, y a veces me llamáis aguafiestas, cortarrollos, lo que queráis. Voy a hacer aquí de papá. ¿Cuántas veces he dicho que no llevéis pirotecnia a los estadios? ¿Cuántas veces he dicho que las bombas de humo, que las bengalas y, por supuesto, los cohetes, las tracas, están prohibidas por la ley del deporte? ¿Cuántas veces lo ha dicho papá? Muchas veces. Voy de aguafiestas, que no puede ser, que me cargo... Vale. No pasó nada más que un inconsciente aprovechó que un jugador del rival, o a lo mejor no lo hizo ni aprovechando que un jugador del rival, ya ves tú, partido sentenciado, ascenso sentenciado, no había ni que presionar al equipo contrario, pues tiró un cohete, el jugador se echó la mano a la pierna como que le había salpicado, que seguramente será verdad, ya sabéis lo que pasa cuando tiras un cohete, que algo de, entre comillas, metralla salta, y un partido impecable, sin un solo objeto arrojado al terreno de juego, sin ninguna agresión, sin ninguna roja, sin ningún incidente, sin ninguna tangana, sin ninguna interrupción del árbitro por incidentes del público, sin ninguna pelea entre el público, sin ningún nada, cero, nada, partido, un cohetito, pim, 2 partidos de sanción. 2 partidos a puerta cerrada. Eso, evidentemente, va a deslucir el final del campeonato. Eso, evidentemente, va... Imaginaros que no se hubiera clasificado el Oliva en este partido. Imaginad que matemáticamente no lo hubiera conseguido y que tuviera que jugárselo en los 2 siguientes partidos en casa. Imaginad que eso pasa. Sin público, sin su jugador número 12, sin seguramente una de las armas más potentes que tiene el Oliva. Le hemos preguntado a Joano ¿qué le ha parecido la sanción? Dice Joano, y lo vais a escuchar, que poco pueden hacer si un energúmeno o lo que sea, pues tira un cohete. Pues sí que pueden hacer. Sí que pueden hacer. Prohibir la entrada de material pirotécnico. Igual que se prohíbe la entrada de alcohol o de objetos arrojadizos, ¿no? Pues con la pirotecnia es lo mismo. Y si hace falta cachear, pues se cachea. Joano. Buenas a todos. Pues bueno, respecto a esa sanción, pues la verdad que un poco triste porque creo que no procedía, y más en el minuto donde lo indica el árbitro. Y bueno, está identificado el chaval que lo hizo, no es un chaval habitual dentro de la brigada, estaba allí de casualidad y bueno, ya tiene, vamos, toda la temporada que viene prohibida la entrada, así que, pero esas cosas nosotros, el club no las puede dominar. Sí que estamos zanjante con esas cosas, pero no podemos hacer nada más, así que nada, ya sabe que ese tío no puede entrar más al campo del Morer, así que
ahora pues a pechugar y a jugar 2 partidos sin público. Ya sabéis esos 2 partidos sin público que va a tener que jugar el equipo de Joano. Vuelvo a repetir e insistir en lo mismo. Ley del deporte. Comité antiviolencia. Está escrito sobre papel. No pirotecnia en los terrenos de juego. Es muy bonito. Yo de joven llevaba pirotecnia a Guillermo Lagüe, pero llegó un momento en que se prohibió. Tengo que recordar que la ley del deporte y que las bengalas explícitamente se prohibieron justo después de la tragedia del campo de la carretera de Sarriá, el anterior campo del Español, donde falleció un niño por una bengala que cruzó de portería a portería y se le clavó en el pecho. Y el niño murió allí en el acto. Así de crudo, de cruel y de lamentable. Ya sé que algunos traen, sí, era una bengala naval, me da igual, está prohibido. Prohibido. Cohetito, árbitro, acta, 2 partidos y no sé cuántos euros de multa. Hoy tenemos visita, nos van a visitar del Club de Vóley Arenas, del Grao, y también de Berroguar, porque se van al Campeonato de España. Antes os cuento una cosita, un detallito del Club de Vóley del Real de Gandía que nos acompaña habitualmente. El deporte es nuestro, Radio Marca. Pues nos quedaba por escuchar a Camila Pascuale, que también es entrenadora de las categorías inferiores. Este fin de semana pasado hubo competición, por eso vienen los técnicos y representantes del Arenas y del Berroguar, porque se han metido en el Campeonato de España, Benjamín, pero también estuvo el Real Benjamín en esa competición clasificatoria. Escuchamos a su entrenadora, a la entrenadora del conjunto del Real de Gandía. El domingo nos desplazamos con las Benjamines a Elche para jugar un torneo en el que los mejores equipos podían clasificarse al Campeonato de España. Fue una jornada muy completa y muy divertida en la que pudimos enfrentarnos a grandes equipos como el Dayanueva, el Carmelitas, el Artesano. En cuanto a los resultados, la verdad que en algunos de ellos estuvieron muy ajustados. De hecho, 2 de los 4 encuentros se decidieron en el set de desempate. Pero bueno, sobre todo fue un día en el que disfrutamos mucho y más allá de los resultados fue una experiencia muy positiva para las jugadoras, ya que pudieron convivir durante todo el día y sobre todo aprender lo que supone competir en este tipo de torneos, ya que era la primera vez que viajaban, que jugaban varios partidos en una sola mañana. Y no solamente nos hemos llevado un gran aprendizaje de ellos, sino que también hemos podido marcar unos objetivos muy claros para lo que queda de temporada y cara al año que viene. Bueno, y seguimos hablando de voleibol, porque además en esas competiciones autonómicas, en esas finales, ha habido éxito por parte de 2 equipos, chicos y chicas, que han conseguido el subcampeonato y que además son un buen ejemplo de que se pueden hacer las cosas conjuntamente entre varias entidades para conseguir que los niños y las niñas pues tengan su cuota de protagonismo y su éxito. Paco Ibáñez, hola, ¿qué tal? Hola Santi, ¿Cómo estás, amigo mío? Pues muy bien. ¿Cómo te trata la vida? Pues cansado de tanto trabajar, pero con ilusión, con los niños siempre. Y disfrutando con esto que es lo vuestro, ¿no? Sí. Con el voleibol. Y Chimo Borrás, hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Cómo Del estás, Arenas, Santi? os habéis juntado 2 titanes para conseguir esto que me habéis traído aquí, su campeonato autonómico. Sí, los titanes son los nenes que se han juntado, porque Paco tiene unos nenes que son unos guerreros y los nuestros también se han comportado espectacularmente. Bueno, pero los de Paco son de un colegio o del club que has formado en Berroguard. Los míos son del club Vóley Playa Berroguard. Llevamos apenas 2 años con el proyecto. Este es el primer año federado. ¿Sí? Y ha sido, la verdad que ha sido el bombazo. Junto a Chimo ha sido el bombazo. El bombazo. Bueno, ¿tú sigues en el club de vóley de Gandía? Sí, yo sigo igual. ¿Sigues en el colegio San Francisco de Borja? Sigo igual. ¿Sigues en el tema de Berroguard? ¿De También. dónde sacas el tiempo, querido? Pues debajo las piedras, donde puedo. Donde puedo, pero con ilusión todo sale. Bueno, ¿de quién nace la idea? ¿Quién se pone en contacto? ¿Con quién? Oye, juntamos a los chavales y hacemos ahí un buen grupete, ¿o qué? Pues la idea surge en un torneo que hicimos en pretemporada, que estábamos ahí hablando y siempre estás hablando de cositas y Paco y yo comentamos que yo tenía 2 benjamines chicos
y que me daba un poquito de lástima después de haber ido al Campeonato de España no poder llevarlos porque no veía que tuviera compañeros. Paco me comenta que él tiene a un chavalito, Aymar, que lo hace muy bien. Y de ahí, pues decimos, pues tengo 2 nenas buenas yo también. Y él me comenta que tiene 2 nenas también que lo hacían muy bien. Y decidimos juntarnos. Y ha salido bien. Estamos viendo a los chavales celebrándolo. Esta competición se hizo en Elche el fin de semana. Contadme un poquito cómo fue, cómo transcurrió. Pues fue sábado y domingo. Fue en un pabellón recién estrenado en Elche, que como ves es espectacular. Y primero fuimos individualmente con los alevines, Paco fue con las chicas, yo fui con chicos y chicas, y ya estas imágenes de ahora son de las benjamines, que es donde logramos los subcampeonatos y el pase al Campeonato de España. ¿Contra qué equipos jugasteis? ¿Qué resultados? Cuéntanos un poquito, Paco. Pues mira, el sábado me fui con mis alevines, que como te había comentado antes era mi primer año federado. Sí. Nos clasificamos pues un poco por sorpresa porque al final han hecho un gran trabajo, pero al principio de temporada no era el objetivo principal. Sí. Logramos la 7ª posición para ser un grupo de baja edad, es decir, baja edad me refiero yo que tenía 5 jugadoras de primer año y mi hija que es Benjamín en ese grupo. Cuando estamos compitiendo con niñas de 12 años que son de segundo año, Sí, que se nota. Se nota la altura, sí. Y la Se fuerza. nota mucho, sí. Y al final se consiguieron unos resultados, no sé si los esperabais, si ibais con esa idea. Pues yo no me esperaba ni el del sábado y menos el del domingo, claro. El del domingo para mí fue... Iba transcurriendo los partidos y me iba dando cuenta, mi cuerpo se iba reaccionando con a decir, jolín Paco, que hay posibilidades, están jugando muy bien, podemos hacerlo, que no se descentren las niñas y al final salió. Sí, porque estamos hablando de niñas que tienen 8, 9, 10, 11 años. No, las benjamines tienen 9 y 10 años. 9 y 10 años. 9 y 10 años. Y encima con un grupo de 4, es decir, es que jugaban las 4. Sí, sí. Bueno, al final esto no sé si se convierte en un problema, porque siempre que vais a un campeonato de España hay que pencar mucho. ¿Cómo lo tenéis? ¿Dónde es el campeonato de España? ¿Cuántos vais? Lleváis los 2 equipos, ¿no? ¿Al campeonato de España? Sí, vamos a ir con los 2 equipos. Se convierte en un problema económico porque aquí en Gandía la cosa está complicada, yo voy a hablar claro. Y estamos buscando patrocinadores, estamos viendo de las pocas subvenciones que nos entran por el deporte escolar qué centro está más predispuesto a echarnos una mano, porque esto no es la subvención que te den, sino cómo la gestiona la persona que la tiene que gestionar. Y Entonces, si el año pasado ya te dije yo que estábamos rodeados de no era como antes, que teníamos gente muy apta, pues yo ahora veo que vamos a tener algún problemilla con algún sitio. Sin embargo, en otros, por ejemplo, en el Vélez, yo sé que Juanmi, el nuevo director, pues nos va a ayudar y que nos lo facilitará todo mucho. Sí, pero ¿aquí quién interviene? ¿El ayuntamiento quieres que intervenga? Aquí en nuestro caso el ayuntamiento yo no tengo la subvención todavía. Yo cuando les reclamo que vamos a campeonatos de España me dan la enhorabuena y me dicen que tiene que ser mínimo 4 o 5 días, luego que tampoco vamos a recibir nada. Y luego pues intentaremos No entiendo, 4 o 5 días que el viaje. Cuando yo he comentado que íbamos a un campeonato de España y tenía ayuda, me decían que la ayuda era a partir del 6.º día de competición, que el club debe de competir mínimo 6 días en campeonato de España. Eso es la última vez que yo pregunté algo. Ahora volveré a preguntar y luego pues a ver. ¿Y en este que se compite? ¿2 días? Claro, en este vas el jueves, tendremos que salir después de trabajar, porque tendremos que trabajar el jueves, pedir permiso el viernes para competir, porque se compite viernes, sábado y domingo. Sí. No lo entiendo, o sea, si solo te ayudan si son 4, o sea, si son 3, ¿qué culpa tienes tú? Pues eso es lo que yo pensaba. Yo pensaba que en el hecho de ir a un campeonato de España ya tienes una Ya. ayuda, porque quieras que no implica irte fuera. Y pues no sabemos el gasto todavía. Vamos a ver cuánto nos cuesta el autobús. Porque últimamente siempre hemos ido con las furgonas de Gandía. Sí. Pero el domingo, por ejemplo, cuando regresamos, mi mujer a mí me lo decía, dice, tú no estás para conducir. Y llegábamos aquí a las 12 de la noche. Ya está. Y a claro. las 9, como un reloj, Paco y yo, a trabajar al colegio. Que cuesta un montón. ¿Vosotros recibís ayuda de vuestro ayuntamiento? Sí, bueno, nosotros tenemos una subvención que hace poco no nos ha llegado y la verdad, pues hoy justamente tenemos un reconocimiento a las niñas en el club, Sí. que vendrán los cargos, bueno, viene el alcalde, vendrá el concejal de deportes Sí, muy bien. y hablaremos un Ahí poquito es el de la momento. situación. Ahí es el momento de de apretar. pedir. Bueno, ¿qué colegios están implicados en estos 2 equipos? Además de, está el Berroguar, está tu centro, ¿no? Nosotros seguimos trabajando, nos ceden la instalación en el centro. Sí que es verdad que la cosa ahora es mucho más complicada, no estamos recibiendo tanto apoyo como antes.
Este año hemos entrado en el Ros de Corella. En Sí. el Ros de Corella hemos entrado en busca de fomentar el deporte y también de esos 2 o 3 nenes que nos podían hacer falta. Sí. Realmente en el Ros de Corella vamos a beneficio cero para el club. Sí. Pero bueno, no pasa nada porque lo que queremos es fomentar el deporte y tenemos casi 30 y pico niños jugando allí. Vamos, maravilloso. Y luego, pues el Vélez Events, que es el lugar donde se continúa todo este proyecto, donde cada vez nos dan más facilidades de instalación Sí. y donde de verdad que el entendimiento con el director está siendo espectacular y se lo quiero agradecer aquí públicamente, porque es una persona que nos facilita todo, ya sea en vacaciones, en todo momento, y pone mucho interés. Bueno, pues me alegro que haya gente que todavía, gente que cree en que el deporte y el fomento del deporte entre los niños es un valor para la sociedad y es un arma importantísima para la formación en valores y la formación personal de los niños. Y aquí tenéis un muy buen ejemplo, 2 titanes de esa pelea, de esa lucha, del deporte escolar, que es uno de los deportes, una de las variantes del deporte para mí más importantes. Es el previo a estar federado, es el nacimiento de los deportistas. Todos deberían de pasar por el deporte escolar y todos los técnicos deberían de tomar nota de lo que se hace en este caso. Pues ha sido un placer teneros aquí. ¿Cuándo os vais? ¿Cuándo es este campeonato? Pues nos vamos el jueves 18 ¿De mayo? No, de junio. Aún nos quedan 2 meses. Ah, de junio, todavía queda para sí, preparar. Para preparar, tenemos tiempo para prepararlo. Nos vamos el jueves 18 y las finales que son el domingo 21. Bueno, antes de irnos, me habéis enviado un vídeo de la camiseta que ya está preparado y lo quiero poner a pantalla completa para que vean cómo se curran las cosas. Mirad este vídeo con el sonido de Arenas y de Belroguard con esa nueva camiseta que van a lucir en el campeonato. Chulo, muy currado y bueno, espero que lo disfruten, ese pedazo de camiseta que es un poquito la joya de la corona siempre que te vas fuera, donde recoges ahí todas las ayudas y todas las aportaciones. ¿Alguna cosita más? Nada, dar las gracias a todos los patrocinadores, reiterar que creo que es un ejemplo de cómo la unión de 2 clubes sale esto tan bonito que nos ha salido, lo que decía Paco. Yo también tenía miedo, el cuerpo me decía que sí, que teníamos equipos, pero que los nenes, ahí habían 2 nenes de los de Corella que llevan menos de un año jugando. Y el nene de Aymar es un nene de primer año y es un titán y muy bien, la verdad que muy contentos. Pues subcampeones autonómicos y al campeonato de España. ¿Cómo tienes lo del vóley playa? ¿Sigues dándole? Sí. ¿Pero a nivel pro? No, pero yo a jugar ¿Ya no? Ya no me da tiempo, ya Santi, ya no tengo... No sé, yo digo, no capaz eres de ir todavía en ese circuito que ibas. No, ahora son los niños, ahora empezaremos el circuito también autonómico de playa. Creo que hay este fin de ya competición de vóley playa en Gandía, si no recuerdo mal. Sí, a nivel municipal. A nivel municipal, los equipeters ya empiezan a competir aquí. Ahí en el Hotel Bayern. En el Hotel Bayern, que es unas instalaciones pues súper guay. Exacto. Bueno, nosotros ahora tenemos la mente en Valladolid, ya date cuenta que no... Ese nivel ya no... Bueno, gracias a los dos, es un placer Santi, siempre rodearme de gente tan ilusionada con el mundo del deporte y de los más peques. Lo dejamos aquí, mañana volveremos con más deporte, mañana viernes, en la previa ya os lo hemos dicho, de un fin de semana apasionante en el fútbol, también en el baloncesto y como ves, también con muchas cositas de otros deportes como el vóley. Hasta mañana, chao. Radio Marca es emoción, Radio Marca. El Tertulión con Santi Roca y todo su equipo. El deporte es nuestro, Radio Marca.